Juan 12, 24 al 25. Y cuando usted esté ahí puede decir amén. Y ahora quiero que repita conmigo lo siguiente. Quiero que diga: cuando Dios me quebranta. Quebrantamiento. A nadie le gusta esa palabra. Quebrantamiento. Cuando yo hablo de quebrantamiento me imagino cuando algo se quiebra, cuando algo pierde sus defensas y se quiebra. Y aunque hay cosas en nuestra vida que muchas veces nos quiebran como personas, hay procesos y hay momentos en los que es Dios mismo quien me está quebrantando. Hay un quebrantamiento que viene por causa de la aflicción de este mundo, por causa del dolor que hay en el mundo, por causa de la angustia, de los problemas, del pecado que hay en el mundo. Pero hay un quebrantamiento que viene de parte de Dios. Y ese quebrantamiento es el que muchas veces queremos evitar, el que no queremos pasar. Pero Dios en su infinita sabiduría y soberanía permite en muchas veces como hijos de Dios que seamos quebrantados, porque ese quebrantamiento de parte de Dios trae vida. El quebrantamiento que viene de parte de Dios es para vida, no para muerte. Y dice Juan 12, 24, 25, Jesucristo hablando dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué pasa? Y muere, queda como solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Wow, qué palabras más impresionantes de Jesús, y tomando la alegoría de lo que es el grano de trigo. El grano de trigo. Los que conocen de agricultura saben que cuando el grano de trigo cae y no muere, queda sobre la tierra y no da ningún fruto. Pero cuando el grano de trigo cae y muere, genera raíces y genera fruto, porque hace que más granos nazcan. Y Dios, tomando en referencia ese grano de trigo, dice: de cierto os digo. ¿Usted alguna vez como papá le ha dicho a su hijo: présteme mucha atención porque lo que le voy a decir es importante? Cuando usted necesita confirmar algo, usted lo repite porque es algo importante. Y Jesús habla, dice: de cierto os digo. En otras palabras, lo que voy a decir a continuación es muy importante. Es muy importante. Y les dice: miren, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y lo primero que yo encuentro aquí es que para que el grano muera, primero debe caer. Para que el grano muera, primero, ¿qué tiene que pasar? Tiene que caer. Esto me lleva a pensar que ese grano que nos representa a nosotros, muchas veces, quizá por nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, terminamos subidos en un monte que nosotros mismos construimos, y venimos a Cristo con ese orgullo, con esa soberbia de lo importante que soy o de lo mucho que yo me creo. Y Dios lo primero que tiene que hacer, y aunque no suene bonito, es que nos tiene que hacer caer de allá, de ese pináculo en el que nosotros nos hemos subido. Entonces voy a leer aquí un versículo, yo lo tengo aquí, usted si quiere anotarlo. Abdías, porque además yo sé que, Abdías, ¿eso está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Abdías capítulo 1, versículo 3 al 4. Abdías 1, 3 al 4, y de pronto aparece en la pantalla, dice lo siguiente: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Wow. Dios está diciendo: mira, la soberbia de tu corazón te ha engañado y te ha llevado a creer y a pensar que eres autosuficiente.
¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva en el Edén? El pecado de ellos fue pensar que podían llegar a ser Dios al comer del fruto prohibido. Porque ¿qué les dijo Satanás? Que del día que de él comieres seréis como ¿quién? Como Dios. Entonces el pecado del ser humano radica en que queremos ser Dios para nosotros. Y cuando yo quiero ser Dios para mí es porque yo me rijo bajo mis ideas, bajo mis pensamientos, bajo lo que yo creo. Y eso habla de una soberbia del corazón. Cuando yo me vuelvo orgulloso y me creo Dios para mí mismo, no me gusta escuchar, no me gusta la corrección, no me gusta el consejo, porque estoy engañado por la soberbia de mi corazón. Y Dios dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, porque te hace pensar que eres libre de decidir y de hacer, cuando realmente eres esclavo de tus emociones, eres esclavo de tus pensamientos. Y tú dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? ¿Quién podrá quitarme lo que tengo? ¿Quién podrá cambiarme mi forma de ser? Porque yo soy así, y así nací, y así me muero. No sé si usted ha escuchado esas palabras o quizá las ha tenido en su boca. Mamá, pero tú ¿por qué? Porque así soy, mija, así me criaron. Si no le gusta, de malas, porque así es su mamá y punto. Y si quiere hablar, diga entonces, ¿cierto? Y a veces venimos con esa actitud también a la iglesia. Y los que comenzamos un proceso de servicio, no nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos digan, porque yo soy Dios para mí mismo y no me gusta que me digan, no me gusta que me digan las cosas. Yo, si yo lo hago es porque yo quiero y punto. Y Dios dice: te has vuelto soberbio en tu corazón y piensas que nadie te puede derribar de ahí, porque eres sabio en tu propia opinión. Y Dios dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí, dice Dios, te derribaré, dice Jehová. En otras palabras, yo lo haré bajarse de ahí, de esa nube en la que usted está. Yo no sé si a usted le ha tocado con sus hijos algunas veces bajarlo de la nube en la que está, en la que ya no le dice mamá, sino que le dice cucha. Entonces usted tiene que bajarlo de ahí, ¿cierto? En los que de pronto ya a su hijo le falta el respeto, porque de pronto la ve como la amiga y ya le empieza a faltar, y usted lo tiene que bajar de ahí. Y Dios dice: si tú crees que estás muy alto, incluso en las estrellas, porque algunos andan englobadísimos en su vida, que se les olvida que hay un mundo a su alrededor. Dios dice: de ahí te derribaré, de ahí te bajaré, de esa nube. Y ese era yo, Brian Campos, con un ministerio, con un llamado de parte de Dios, con una unción que el Espíritu Santo me dio por gracia. Pero me remonté e hice mi nido en las estrellas de la soberbia y del orgullo. Y un día viene una hermanita muy querida de ella y me dice: ¿usted quiere que Dios lo triture? O sea, no puedo encontrar otra palabra. No, ella me dice: ¿usted quiere que Dios lo triture? Yo: no, pues no. Yo me imagino una licuadora de Dios y yo ahí metido. Y yo dije: qué amable esta hermana. qué buen deseo. Que oraré para que Dios te triture. Y yo: no, hermana, no. Por lo menos que se haga un buen jugo de mí entonces. Pero esa palabra a mí me marcó. Meses después, el Señor permitió que yo cayera de donde estaba montado. Y perdí no sé si fue por 1 o 2 años, todo lo que ministerialmente representaba y era. Y me di cuenta en ese proceso que fue Dios quien me tuvo que derribar de ahí. Y el Brian antes de ser derribado, al Brian después de ser derribado, no es el mismo. Es un Brian diferente. Porque el Brian de antes de ser derribado se creía la última Pepsi, porque a mí me gusta la Pepsi, no la Coca-Cola. Se creía la última Pepsi del desierto. Creía que si Brian no predicaba, entonces el Espíritu Santo no se derramaba. Que si Brian no hacía, entonces ese día no pasaba nada. Y me volví orgulloso. Entonces si alguien predicaba y no predicaba como yo lo hacía, entonces no, ese no. Y me creí
Y como Dios me respaldaba, pues yo pensaba que Él estaba haciendo ahí cajón conmigo. No, Él está ahí de acuerdo con mi forma de ser y no. Yo les contaba al grupo a un grupo de liderazgo que ahorita estamos haciendo la escuela de liderazgo y les decía, un pastor dijo una vez, iba alguien con su burrito en el camino, ¿verdad? Lento, porque un burrito es rápido, no, lento. Y pasa alguien en un Ferrari. ¿Cómo es un Ferrari a comparación de un burrito? Y el Ferrari pasa y el burrito apenas hacía así, él también iba con sombrero y el sombrero se le cayó. Dios santo. Y él sigue con su burrito. Y días después ve humo allá al frente. Qué raro, se va acercando con su burrito y encuentra que ese Ferrari se metió una estrellada contra ese árbol y el del burrito pasa por el lado y lo mira y llega a la meta. A veces nosotros nos montamos en esos Ferraris de la vida. Nos montamos esos Ferraris en los que vamos y a veces pasamos por encima de los demás. Y creemos que podemos maltratar, humillar, ofender, porque yo soy la última Pepsi del desierto. Y qué duro es cuando venimos a los caminos de Dios y Dios dice, tengo que bajarlo de ese Ferrari, tengo que bajarlo de ese Ferrari, porque Él no es la última Pepsi del desierto. Y es ahí cuando Dios comienza a tratar con mi carácter. Es ahí cuando Dios tiene que bajarme de allá. Y mis amados hermanos, el ser humano ha construido un altar, un monumento a su nombre que le eleva a querer ser Dios para sí mismo. Y esa elevación es por causa del orgullo y la soberbia de corazón. Pero cuando venimos a Jesús, sobre esa altísima morada, lo primero que el Señor debe hacer es bajarnos de ahí o derribarnos si nos resistimos. Miren lo que dice Mateo 16:24. Miren qué tremendo. Mateo 16:24 dice lo siguiente: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Diga conmigo, morir al yo. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Tú quieres estar conmigo? Lo primero que debes hacer es morir a ti mismo, morir al yo. A partir de ahora tú ya no vas a seguir siendo el Brian que venía siendo. A partir de ahora vas a ser la persona que tú quieres que yo sea, que yo quiero que tú seas, perdón. Hay una frase muy común y a veces con mi esposa decíamos, ay, no sé si esa frase pueda confundir a la gente. Cuando decimos Dios me ama tal como soy, eso tiene una cierta verdad y al mismo tiempo una cierta trampa. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, claro, pero Dios me ama tal como no soy. O sea, tal como Él quiere que yo sea. Él ama lo que Él puso en nosotros, no lo que nosotros hemos creado en el tiempo. Dios te ama a ti, a tu espíritu, lo que Él formó, pero Él no ama tu pecado, Él no ama tu soberbia, Él no ama tu orgullo, Él no ama eso. Él te ama a ti, a lo que Él creó en su esencia. ¿Y qué es lo que Jesús tiene que hacer? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Dios tiene que empezar a romper y a pulir ese yo que hemos formado con el tiempo para lograr revivir ese muerto o ese dormido, ese espíritu dormido que está en nosotros, que Él sí creó y que Él sí le dio dones, talentos, pero que le dio un corazón humilde, le dio un corazón de adoración. Entonces cuando venimos a Cristo, Dios tiene que empezar a romper. No sé si ustedes han visto, pero cuando hacen una escultura, la escultura, para que quede tal cual está la escultura, tiene que comenzar a romper lo que está a su alrededor para que quede la escultura. Y esa escultura, vamos a suponer, es la imagen y semejanza en la que Dios me hizo, pero nosotros le hicimos, le añadimos cosas. Entonces Dios tiene que venir y comenzar a romper. Y ese romper, mi amado hermano, duele porque se desprende de algo. Es algo que se arraiga a nosotros, como una garrapata. Se arraiga el día que usted la quita. Eso duele, porque parece que es parte suya. No, hay cosas en nuestra vida que no son parte nuestra. Nosotros las añadimos en el tiempo. Y cuando venimos a los pies de Cristo y Dios comienza por su palabra a revelar nuestro carácter, digo, wow, esto que yo soy o que yo creía que soy, no le agrada a Dios. ¿Y Dios qué tiene que hacer? Empezar a martillar. Y le hago una pregunta, ¿ese martillar duele o no? Dios no.
Y entre más usted diga no, más. Y ese proceso es doloroso. Y Dios va a tener que poner personas que se vuelven limas en nuestro camino. Y usted, Dios mío, pero ¿por qué esta persona? Porque esa persona con su carácter, yo la puse en el camino tuyo para que te pula. Y a veces queremos rechazar eso. No, Dios, yo quiero rodearme de gente solo paz y solo amor. Y Dios a veces pone personas difíciles en nuestro camino. ¿Le ha pasado o no? Que uno dice, Dios mío, llévatelo, te lo mando, Dios santo. Y Dios no lo quita. Dios, ¿por qué no lo quitas? ¿Por qué no? Y Dios dice, porque esa persona está haciendo una lima en tu camino. Yo he tenido limas en mi proceso, lijas. Más fuerte, lija, voy a lijar. Y yo digo, Señor. Y hoy día comprendí que esas lijas fueron una bendición para mi vida. Y yo solo puedo decir gracias, porque esa persona ayudó a formar parte de mi carácter. Esta mañana Nata Sarta nos compartía un hermoso devocional y hablaba acerca de cuando los hermanos de José vendieron a su hermano. Ellos fueron lijas en el camino de José. Y José entendió que ellos fueron lijas. Y cuando los vuelve a encontrar, les dice, no les pese en su corazón haberme vendido como esclavo, porque Dios tenía un propósito detrás de eso. O sea, José entendió que sus hermanos, aún con su mal carácter, fueron parte del propósito para formar el carácter de José. Y yo hoy me encuentro que hubo personas en mi vida que yo dije, ay, Dios mío, pero hoy digo, Señor, sirvieron para formar mi carácter. Entonces yo no sé tú hoy dónde estás o desde qué posición estás, pero si Dios está tratando contigo o va a comenzar a tratar, lo único que podemos hacer es, Señor, gracias. Porque ¿quieres que te diga una cosa? Al que no quiere sopa le dan 2 tazas. Y aunque eso sea un dicho común, yo me he encontrado que tal parece que Dios fue el que inspiró ese dicho. Porque cuando yo digo no y me resisto más, ¿saben qué es lo mejor en el proceso? Agradecer, agachar la cabeza, y ahí Dios comienza a decir, ah, bueno. Y de pronto yo mismo soy el que permito que el proceso se aligere un poquito. Pero si yo, como el pueblo de Israel, me pongo terco, duro 40 años en el desierto por terquedad. Terco, es que no quiere cambiar. Y Dios le ha mandado personas, situaciones, él no quiere cambiar y se mantiene. ¿Y cuál es el problema de aquel que Dios lo está derrumbando pero no muere? Diga conmigo, caer y no morir trae destrucción. Porque Jesús dijo que si cae y no muere, queda como solo. Le hago una pregunta, ¿usted quiere quedar solo en la vida? Jesús dice, mira, si yo comienzo a tratar contigo y tú no cambias, te vas a quedar solo. ¿Cuántas personas en el mundo no están hoy día solos? Solos. No simplemente porque lo abandonaron o porque su familia, porque normalmente uno le echa la culpa a los demás. Hay muchas de esas personas que están solas en la vida porque nadie se los aguanta. Nadie, es que dicen, no, nadie soporta. Es más, hay casos donde usted dice, yo no sé cómo se lo aguanta la esposa. 30 años ahí aguante y aguante, porque a ese hombre o a esa mujer nadie se lo aguanta. ¿Y qué pasa con esas personas a las que Dios los procesa pero no mueren? Quedan solas en la vida. Escúchame esto, si Dios trata con tu carácter para que caigas, es para que tengas vida, para que mueras y resurjas como una nueva persona. Pero si en el proceso tú caes y no cambias, te quedas solo. Y probablemente haya alguien aquí que dice, Dios ha tratado conmigo, pero yo igual me resisto. Y yo me resisto. Y estás comenzando a quedarte solo en la vida. Los que eran buenos amigos ya se están alejando. Las personas que te aman ya no se están empezando a alejar. ¿Por qué? Porque una persona soberbia termina sola. Una persona orgullosa termina solo en la vida.
¿De qué sacas tener la razón si te vas a quedar solo? ¿Qué ganas con querer tener la razón todo el tiempo si te vas a quedar solo? ¿No es mejor a veces perder para ganar mejores cosas? Porque los grandes equipos de cualquier deporte, para ganar primero tuvieron que perder. Para tener la alegría de una copa es porque primero tuvieron que pasar las lágrimas de perderla. Tuvieron que vivir momentos amargos en la vida donde perdieron. Y llega un caso de un querido amigo que hace rato no hablo con él, Lionel Messi. Es que no, hace rato no charlamos. Pero si me estás escuchando, Messi, en este pequeño ejemplo que aplica para todo en la vida. Messi, antes de ganar el mundial, ¿qué pasó antes? Perdió como 2 Copas América, renunció a la selección, perdió, si no estoy mal, 2 mundiales. Bueno, los que saben de fútbol sabrán. Y tuvo que ver en la final la copa ahí, casi tocándola, y no la tuvo en sus manos. Y lloró. Y el hombre, en lugar de decir, ya no más, dijo, voy a luchar, ¿verdad? Y lo logró. Bueno, algunos dirán, sí, lo logró, pero yo ahorita no voy a pelear de eso. Lo logró, ese es el punto, lo logró. ¿A qué voy con esto? Antes de tú ganar esa copa, vas a tener que perder en la vida. Pero si tú y yo no aprendemos a perder, nos vamos a quedar solos. Está bien la competencia cuando te ayuda a superarte a ti mismo, pero no está bien cuando tú solamente quieres ganar al punto de que te moleste que otros ganen, que te moleste que otros triunfen y tú no, porque entonces se convierte en una envidia que te lleva a quedarte solo. Entonces, si alguien siente que Dios está tratando contigo, déjate tratar, por favor, porque la caída sin redención trae destrucción. Entonces el grano que cae y no muere queda solo. Pero Jesús dijo, pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. Diga conmigo, morir en Cristo es volver a nacer. Esto parece algo ilógico. ¿Cómo es posible que yo muera y luego vuelva a vivir? Fue la misma pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús en Juan 3:3, que aquí lo tengo. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo. Miren qué tremendo, Jesús volvió a usar ese de cierto os digo en Juan 3:3 y le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, ¿quieres vivir de verdad? Como dice Pedro, ¿quieres disfrutar la vida, de ver días buenos? ¿Quieres realmente tener gozo y paz en tu corazón? Es necesario que mueras al yo para que puedas volver a vivir, para que puedan decir de ti, esta persona ya no es la misma. La persona que yo conocía antes ya no es el mismo. Algo cambió. ¿Qué cambió? Que esa persona cuando cayó, murió. Ese mal genio que te gastabas, esas groserías en tu boca, ese orgullo, esa impotencia, esa prepotencia, perdón, eso te llevó, cuando caíste y fuiste restaurado, te llevó a ser diferente, te llevó a ser una nueva persona. Y hay gente que a veces no lo puede creer, dice, ¿usted es el mismo? ¿Qué le hicieron en esa iglesia? ¿Le lavaron el cerebro? ¿Qué? Usted dice, sí, la sangre de Cristo me lo lavó. Usted se la lava con licor, yo me lo lavé con la sangre del Cordero de Dios. Y no se sienta mal por eso. Es que esos cristianos lo tienen atrapado. Leí esta semana en la historia de la iglesia un hombre llamado Basilio. Nombre lindo para su hijo, Basilio. Y fue conocido como Basilio el Grande. Basilio era una persona que fue educada en el siglo IV con la mejor educación, abogado, una gran profesión para la época. Un hombre con gran retórica, estudió retórica y era un gran exponente, un gran conferencista. Pero su familia era cristiana, su mamá ferviente cristiana y oraba por él.
Y Basilio fue a estudiar a Atenas, Alejandría, los lugares de la época que eran las mejores universidades del mundo para ese momento. Y Basilio estudió con los mejores maestros. Es más, en su clase estaba uno llamado Juliano, que luego vino a ser emperador. Y Basilio creció creyendo que el mundo le debía a él por su experiencia y por su habilidad. Y un día su hermana llamada Macrina, otro nombre lindo para su hija, Macrina le dice: Basilio, Dios te va a derribar de donde estás. Dios te va a derribar de donde estás. Y Basilio entra en un proceso con Dios. Y en aquella época estaba de moda ser monje en el desierto. No los monjes de hoy día católicos, no. Esa época eran personas que se apartaban al monte, iban y buscaban la presencia de Dios. Y le impactó la vida de aquellos que vendían todo lo que tenían, dejaban todo. Y un día en una predicación hablaron del joven rico, que Dios le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso le impactó. Y un día Basilio, contra sus emociones y contra lo que su carne quería, Basilio decide morir y renuncia a todo y se va al monte. Pasa creo que 2 años. Y en esos 2 años Dios lo trata. Dios trata con su carácter, Dios trata con él. Y él comienza a amar la soledad, la meditación. Pero Dios le habla y dice: Basilio, yo no te llamé solamente para que te quedes solo en el monte. Yo te estoy formando para que puedas ser de instrumento para otros. Y Basilio vuelve a la ciudad. Y Basilio se convierte en un gran obispo de la época, que marcó una era. Escribió grandes libros, impactó con el evangelio y llegó a ser titulado como el grande. Pero no fue una grandeza que él buscó, fue una grandeza que Dios le dio, porque decidió un día morir a él. Entender que la habilidad que tenía no era por causa de estudiar en las mejores universidades, era por la gracia y la misericordia de Dios. Y entendió que eso no simplemente era para hablar bien y para defender a presos o para ser un gran abogado. Entendió que era para glorificar y para predicar el evangelio. Y cuando él decidió morir y poner su vida a disposición de Dios, vino la verdadera grandeza. Mi amado hermano, tú no vas a ser grande por lo que tú sabes hacer. Tú eres grande porque Dios, cuando tú te pones a disposición de Dios y Dios te levanta, no por tu causa, sino por la gracia y la misericordia del Señor. Y ahí realmente vas a ser grande. No grande para el mundo, grande delante de Dios. La grandeza delante de Dios no es el que más sabe, es el que más sirve, es el que más ama, es el que más perdona. Dijo una mujer de Dios llamada Catherine Kuhlman, dijo: todos los días muero, todos los días tengo que morir. A mi yo, a mi carne, a mi pecado, a lo que yo quiero, tengo que morir. A mi orgullo, a mi soberbia. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho pide perdón y tú dices no, no quiero? Y pide perdón, no sea terco, hombre, que si no pide perdón y no se humilla, va a quedar solo. A veces no le toca a Dios, a veces lo coge en la oreja y vaya y hágale, ¿no? Le hace caso al Señor. Y cuando le hace caso al Señor, uno siente que renace. ¿Por qué? Porque tú que eres ese grano que comienza a morir, comienza a dar fruto. Te hago una pregunta: ¿quieres llevar fruto en la vida? Muere. Quiero que entiendas lo que estoy diciendo. No quiero que digan: no, ese pastor está diciendo que nos muramos todos aquí. Cierren las puertas, aquí nos morimos todos. No, no es ese tipo de muerte. Es una muerte al yo interior. Dijo Jeremías: Señor, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Déjate vencer por Dios. Si Dios te está llamando a algo, hermano, si Dios ha inquietado tu corazón con algo, deja de luchar con Él. Como Jeremías dice: Señor, eres más fuerte. Me rindo, me doblego. El gran avivamiento que hubo en Gales en 1906 fue por un hombre llamado Evan Roberts, que todos los días oraba y decía: Señor, dobléganos, dobléganos, Dios. Esa era su oración todos los días. Sabes, a veces nuestra oración se centra en: Señor, dame, quiero.
Y Dios dice, ¿cuándo vas a cambiar? Y vas a decir, Señor, doblégame, por favor. Y la oración de ese hombre se convirtió en uno de los más grandes avivamientos de la historia. Cuenta la historia que Gales llegó por 6 años, un punto en que ni los circos, ni los deportes, nada podía ir a Gales, porque la gente estaba metida, ¿saben dónde? En la iglesia estaban metidos todos. Todo Gales, por un hombre que oró, Señor, dobléganos. Y de pronto tú sientes que Dios está trabajando contigo y tú no te quieres dejar doblegar. Te está diciendo, hombre, mujer, cambia esa vida. Deja esas amistades. Deja de hacer esto, deja de tener esa actitud, deja de tener ese pensamiento y esta lucha, y tú te resistes. Si te sigues resistiendo, hermano, te vas a quedar solo. Ríndete. Déjate ganar por Dios, por favor. Si Dios te ha dicho, hijo, tengo un llamado para ti, pero necesito que mueras a esto, hazlo. Aunque te cuesta, sí, hermano, cuesta. Morir no es fácil. Pero lo que vas a ganar no se alcanza a explicar con palabras. En otra ocasión, otro hombre de Dios tenía la aspiración de ser el mejor político del Imperio Romano y fue un gran gobernador y la gente lo sabía. Pero el obispo de la ciudad murió y el puesto quedaba vacante. Y él, queriendo mantener todo en calma, porque habían 2 doctrinas, la cristiana y una llamada arriana, y los dos estaban compitiendo para poner el obispo ahí. Él, siendo magistrado y político, un buen político, vino para traer orden y se expresó a la gente con las palabras que Dios le había dado. Y él, queriendo traer orden, de repente un niño en el público grita, y aunque parezca chiste, también se llamaba Basilio. Le dicen, es que de esa época era el nombre de moda. Basilio, obispo. Un niño dijo entre el público. Y él quedó, no. Y la gente empezó a gritar, Basilio, obispo, Basilio. Y dice que el hombre decía, no, Basilio, porque él quería ser un gran político. Él dijo, esta gente se me tiró la carrera. Y no, y él intentó, dice la Biblia, que él intentó, la historia. Sí, no, perdón, es que será San Jerónimo 3:4. Bueno. Y el hombre intenta escaparse, de verdad se intenta escapar. Incluso dice que manda a personas que estaban en esa época, había pena de muerte, a personas que estaban en proceso de pena de muerte, los mandó a matar inmediatamente, a ver si perdía credibilidad con el pueblo. Y no, la gente decía, se fue a la casa, intentó ponerse borracho, hacer cosas que la gente cristiana decía no. Y la gente llegó a la casa y decía, Basilio, obispo, Basilio, obispo. Y el hombre decía, no, esta gente no se aburre, ¿qué hago? Se me tiraron la carrera política. Y cuenta que él estaba luchando, pero él sabía que allá adentro Dios lo estaba llamando. Y él decidió rendirse y se volvió obispo. Y fue, ¿qué obispo? Un hombre que no solamente pastoreó una iglesia de paredes hacia adentro, un hombre que ayudó para que la economía, para que la parte social de la comunidad mejorara. Fue un hombre que la gente amó en gran manera, por la manera en que se entregó por completo. Él luchó consigo mismo, pero se rindió y Dios lo levantó. Y hoy día se recuerda a ese hombre, se recuerda porque murió a sí mismo. Si él hubiese sido siendo un gran político, hubiese quedado como los demás políticos romanos de la época, olvidados. Pero él decidió rendirse y Dios lo levantó. Mi amado hermano, si Dios tiene un llamado para ti, un ministerio, tiene algo, ríndete. Para que cuando te recuerden, no te recuerden como aquel que luchó con Dios y no se dejó vencer, sino como aquel que aún a pesar de que no quería, se rindió y Dios lo usó en gran manera. Aquí hay personas que Dios va a usar en gran manera, pero tienes que morir. Miren, creo que ya lo había dicho antes, pero con mi esposa decíamos, el Señor nos llamaba a ser pastores y yo no, y yo lo oía, no, porque eso requiere tiempo, eso requiere crítica, requiere que la gente esté peleando con uno. No, yo le veía todos los peros. O sea, si me critican sin ser un líder cristiano ahora, imagínense. Y yo le decía a Dios, no quiero sacrificar tiempo familiar, no quiero sacrificar tiempo de mi vida, no quiero, yo quiero tener un trabajo tranquilo, llegar a mi casa tranquilo, con mis hijos tranquilos, nos vamos al restaurante, comemos tranquilos, el domingo si no vamos a la iglesia, pues no vamos a la iglesia, nos quedamos en la casa y listo, y vemos una película. Y yo quería eso, y estábamos ahí luchando, y Karen también decía, no, ni por ningún lado. Y yo decía, señorita, de hecho mi esposa tampoco quiere, entonces yo, ¿qué hago? Ya no quiere la que manda aquí.
Y el Señor tuvo que tratar con nosotros. Y tuvimos que empezar a sacrificar cosas de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro dinero, todo, para poder comenzar a trabajar, a servir. Y ahí entendí que nosotros perdimos cosas que queríamos tener para ganar cosas mejores. Para ganar cosas mejores. Por eso cuando yo veo familias, vidas, personas que comienzan a ser transformadas, personas que de alguna u otra manera dicen: Dios ha usado regreso al hogar para transformar mi vida, mi familia, Dios ha hecho cosas lindas. Uno comienza a poner en la balanza y uno dice: es más importante esto que lo que yo quería hacer y lo que quería tener. Entonces cuando uno muere, mi amado hermano, es para vida. Y terminamos con este versículo. Bueno, faltan dos, pero este ya es casi el último. Mateo 10, 36 al 39 dice, Mateo 10 del 36 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Miren que aquí no está diciendo: no ames a tu familia, no ames a tu esposa, no ames a tus hijos. No está diciendo eso. Está diciendo: el que ama más a otras personas que a mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo te mando a que ames a tu familia. Yo te mando a que seas una persona responsable con los tuyos. Pero nunca pongas en primer lugar aún esas personas que tú más amas por encima de Dios. Es decir: Señor, yo no te sirvo, no me entrego a ti, no te amo porque mi familia no quiere estar contigo, porque mis hijos no quieren, porque mi esposo, mi esposa no quiere. Y Dios dice: no es digno de mí. Por eso Jesús dijo: yo no he venido, y esto parece contradictorio. ¿Cuántos creen que Jesús vino a traer paz y a traer unidad? Listo, también lo creo, pero Él también dijo que por causa de Él habrían divisiones en una casa, que por causa de Él habrían guerras. Y dijo: yo no vine a traer paz, dijo Él, yo vine a traer espada. Y uno, ¿qué? ¿Cómo así? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A prepararnos para entender que seguirlo a Él no iba a ser tan fácil, porque incluso íbamos a tener que perder personas, cosas en nuestra vida que nos van a doler, pero que en el proceso es para entender de que Dios está en primer lugar. Tú no puedes dejar de venir a la iglesia porque tus hijos no quieren venir, o tú no puedes dejar de venir a la iglesia y buscar a Dios que porque mi mamá, mi papá no va. No, Dios está en primer lugar. Tú amas, respetas a tu familia y no vas a dejar de hacerlo nunca, pero no pongas a Dios en segundo lugar. Yo recuerdo en una época de mi vida yéndome solito para la iglesia. Mi mamá no quería ir pero ahora sí viene. Y claro, uno como a la edad de Santi, uno venirse solo a la iglesia, y más si era en calle 13 con avenida Cali, o sea, difícil para un muchacho, ¿no? Irse solito, y más con la timidez que yo me gastaba. Pero no sé, llegaba el domingo y yo decía: tengo que ir a la iglesia, sea solo, voy. Y muchas veces me veía en la ruta solito, sin mi mamá, sin mi hermana, solito. Me iba solo a la iglesia, siendo chiquito. Y comencé a entender que Dios estaba en primer lugar, incluso que de mi propia familia. Y si mi familia no quería en ese momento buscar a Dios, yo no iba a caer en lo mismo. Yo quería a Dios, yo quería su presencia. Aunque tu familia no busque a Dios, aunque los que tú más amas no busquen a Dios, tú sigue adelante, no te rindas, porque Dios es primero. Porque Jesús dice: el que no me ama más que a los demás no es digno de mí. El que quiera salvar su vida en este mundo tal como tú quieres serla, la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, del evangelio, la ganará. La ganará. Entonces esto me lleva a pensar que morir es perder mi vida para ganar a Cristo. Con Jesús perderemos mucho para ganarlo todo. Jesús me lleva a perder para ganar más. Y este sí es el último versículo, 2 Corintios 7:10. Lo voy a leer aquí rápido. Dice:
Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Termino con esto: deja que Dios te quebrante. Porque el quebrantamiento viene por acto voluntario, que es el más fácil, es el que el que Dios quisiera, y otro por acto de Dios, de exagerado amor por nosotros. Es mejor quebrantarme yo, decirle: Señor, aquí estoy, Señor, a esperar que Dios tenga que quebrantarme. Mi amado hermano, permite que hoy Dios quebrante tus defensas. Deja de luchar con Él. Toma la decisión de amarlo. Toma la decisión de seguirlo. Toma la decisión de buscarlo diariamente. Toma la decisión de tener hábitos de leer la Biblia todos los días. Toma la decisión de no pasar un día sin orar. Toma la decisión de comenzar a amarlo, seguirlo, servirlo, a pesar de todo, a pesar de las luchas, a pesar de la escasez económica, a pesar de la división en tu casa, a pesar de la rebeldía de tus hijos, a pesar de la rebeldía de tu pareja, a pesar de que las cosas no se te dan, a pesar de que no consigues trabajo, a pesar de que no se cumplen tus sueños. Tú decides amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, y entonces lo vas a ganar todo. Todo lo vas a ganar, mi amado hermano. Si tenemos a Jesús, tenemos todo. Es mejor un desierto con Cristo que un paraíso fuera de Él. ¿De qué te sirven los millones? ¿De qué te sirve un gran trabajo? ¿De qué te sirve lo mejor si pierdes tu alma? Dice la Biblia: ¿de qué le sirve al hombre conquistar el mundo si perdiere su alma? Conquista el corazón de Dios, salva tu alma. Y si este mundo no te consiente como tú quisieras, si tienes a Cristo, lo tienes todo, mi amado hermano. Hay mucha gente rica hoy día que si muere hoy va a perder su alma. Pero hay mucha gente pobre, sin recursos, que tiene a Cristo en su corazón, y Cristo es su mayor tesoro. Y si mueren hoy, van a ser más ricos que cualquiera que exista en esta tierra. Por eso estar con Cristo es mejor, hermano. Es mejor, toda la vida es mejor. Es mejor yo pasar luchas con Cristo que sin Cristo. Es mejor yo voy hacia adelante con Cristo que sin Cristo. Es mejor estar con Cristo. Toda la vida es mejor estar con Cristo. Así que acepta a Cristo, ámalo con todo tu corazón y síguelo, aún contra ti mismo, porque es esa muerte al yo. Amén. Yo te invito a que por un momento te pongas de pie, por favor. Pero ahí con tus ojitos cerrados, por un momento. Quiero que pienses en lo siguiente: ¿con qué estoy luchando? ¿Qué hay en mi vida que no le he rendido al Señor? Sabes, a veces podemos llevar muchos años siendo cristianos, pero aún hay reservas en nuestro corazón. Tú dices: esta parte no se la quiero rendir a Dios, y estás luchando. Pero hoy Jesús está aquí para vencerte. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Quiero que te imagines o veas a Jesús yendo a la cruz, siendo crucificado injustamente, siendo Dios, habiendo estado en la comodidad de su trono celestial, teniendo todo a su mano, a su alcance, decidió por un momento morir a eso, para ir a la cruz, porque sabía que al morir y resucitar ganaría mucho. Yo no sé cuál es la cruz que hoy tienes que cargar. Yo no sé cuál es la cruz que debes llevar. Cuando Jesús dijo: tomad mi cruz, tú dices: Señor, me cuesta esto. Pero ahí donde estás, si tú quieres ser como ese grano que cae y muere, ahí donde estás, dile: Señor, doblégame. Señor, doblega mi orgullo, doblega mi soberbia, doblega mi carácter. Oh Santo Espíritu de Dios, no quiero seguir luchando contigo, porque entre más lucho y lucho, más me hundo, más me pierdo. Y tú estás hoy aquí. Dios te trajo hoy aquí para que mueras a ti, para que dejes ese orgullo y esa soberbia que tanto daño te ha hecho y le ha hecho a otros. Dios hoy te trajo a este lugar para tratar contigo. Dile: Señor, moldea mi carácter,
Quita de mí ese orgullo, esa vanagloria, esa soberbia. Dios, quítala, Padre. Doblégame hoy, Jesús de Nazaret. Doblégame, Espíritu Santo. No quiero quedarme solo. No quiero perder mi alma. Si tú no le has entregado tu corazón a Jesús de corazón, de verdad, pero quieres tomar esa decisión hoy de decirle: yo le quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Ahí donde tú estás y los que me escuchan en transmisión, quiero que repitas esta oración conmigo. Quiero que digas: Señor Jesús, te doy gracias por hablar a mi vida. Hoy, Jesús, con todo mi corazón vengo delante de ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por la soberbia de mi corazón. Hoy me humillo ante ti. Hoy muero a mí para que tú vivas en mí. Dile: Jesús de Nazaret, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido, Señor, que a partir de hoy yo sea un hijo tuyo. Que como ese grano de trigo que hoy cae, muere también. Porque tú dijiste que de cierto os digo, que si no nacieres de nuevo, no podréis ver el reino de Dios. Y yo quiero nacer de nuevo. Muero a mi pecado. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de toda mi maldad. Y te entrego mi corazón. Te pido que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario me limpie de todo pecado. Y que el día que yo muera en este mundo pueda abrir mis ojos en la eternidad contigo. Dile: envía, Señor, a tu Espíritu Santo para que me guíe, para que me ayude, para que me acompañe en este proceso de restauración. A partir de hoy yo muero para que Cristo viva. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén.